Pues empezamos ya. Muy bien, pues muy buenos días a todos y gracias por su presencia de aquí. Como siempre, antes de contestar sus preguntas, unos breves apuntes sobre iniciativas de actividad parlamentaria del Grupo Vox. Si la pasada semana dábamos la bienvenida a la senda del sentido común a todos que de repente, de golpe, entendían la importancia de defender la soberanía energética o la soberanía alimentaria, hoy se la damos a quienes han entendido la importancia de la soberanía en materia de defensa. Como saben ustedes, Pedro Sánchez ha pasado de decir que si había que suprimir algún ministerio era el de defensa, a decir que vamos a invertir el 2% de nuestro Producto Interior Bruto en defensa, que era uno de los compromisos que había adquirido España con sus socios de la OTAN. Pues bien, le damos de nuevo la bienvenida a la senda del sentido común. Como ustedes saben, sin defensa no hay seguridad, sin seguridad no hay prosperidad, sin defensa, sin seguridad, sin prosperidad no hay relevancia, y mucho menos relevancia en el mundo exterior. Así que bienvenidos al sentido común y bienvenidos a la lógica a los miembros del Gobierno que van a apoyar esta iniciativa. Claramente, si un país quiere ser respetado en el ámbito exterior, tiene que tener unas Fuerzas Armadas profesionales. España las tiene. Tiene que tener también unas Fuerzas Armadas dotadas de los mejores recursos. España no las tiene en este momento. Y tiene que tener unas Fuerzas Armadas con un reconocimiento como el que se merecen, que ni este Gobierno ni los anteriores han sabido dar a nuestras Fuerzas Armadas. Del mismo modo que con la soberanía energética, con la soberanía en materia de importación, en Vox llevamos años reclamando más inversión en defensa. Desde nuestra llegada a las instituciones hemos demostrado nuestro compromiso con la defensa con iniciativas muy concretas, como por ejemplo las que hemos presentado en este Parlamento, pidiendo el aumento de la inversión en defensa, la mejora de las capacidades del Ejército del Aire y del arma submarina de la Armada, el incremento de los fondos vinculados al Ministerio de Defensa, la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas o la potenciación de la sanidad militar. Y hoy, ahora mismo, en la Comisión de Defensa que se está celebrando en esta Cámara, estamos pidiendo mejorar las capacidades de la Armada de artillería, del arma de artillería, perdón. A ver si ahora que el presidente del Gobierno se ha comprometido, tenemos un poco más de suerte y sale adelante esta iniciativa. Y hablando de votaciones, llegamos a la segunda cuestión que les quería comentar, que tiene que ver con la soberanía energética. ¿Se acuerdan ustedes, como decíamos antes, del súbito consenso que hemos obtenido la semana pasada? Partidos políticos, tertulianos, editoriales, de repente, todo el mundo ha llegado a la conclusión de Vox y está de acuerdo en que necesitamos dotar a España de soberanía energética. ¿Se acuerdan también de que les decíamos que esperábamos que ese consenso se tradujera, en verdad, en un cambio de política? Pues hoy vamos a tener la oportunidad de comprobar si eso se produce o no. Vox trae al Pleno de la Cámara una proposición no de ley para revertir la pobreza energética. Vamos a utilizar su mismo lenguaje. Para revertir la pobreza energética, esa que tanto preocupaba a la izquierda cuando estaba en la oposición. Pedimos, una vez más, medidas de sentido común. Promover de forma urgente todas las reformas necesarias, sobre todo en materia fiscal, que tiene que ver con el impuesto del valor añadido, el impuesto especial sobre electricidad, para reducir la fiscalidad energética de manera permanente. Asumir en los presupuestos generales del Estado las primas a las renovables y el déficit tarifario correspondiente y canalizar dicha deuda como partida dentro de las ayudas europeas que se van a recibir. Diseñar y ejecutar de forma urgente un plan nacional de soberanía energética exento de toda imposición climática por parte de los organismos supranacionales que adoran a ese becerro de oro. Y, por último, poner en marcha un plan ambicioso de ayudas sociales con un único y claro objetivo: que ningún hogar se encuentre en situación de pobreza energética. Si cuando subía el 7% a la izquierda le preocupaba la llamada pobreza energética, suponemos que ahora que ha subido hasta el 700% le preocupará mucho más. Insistimos, si ahora hay consenso en la necesidad de no depender
de terceros países para que los españoles puedan encender la calefacción, para poner las lavadoras, para tener una nevera encendida. Y ahora que hay consenso en que los españoles no deberían tener que elegir entre calentarse o comer, ahora es el momento de pasar a la acción. Y esperamos que el cambio de discurso del resto de partidos y también, como digo, de muchos tertulianos no haya sido mera propaganda, sino que todos ellos apoyen esta iniciativa. Tercera cuestión. Gastar menos y ser más responsables con el dinero público, que al contrario que piensan algunas exministras socialistas, no es que no sea de nadie, es que es precisamente de todos los españoles. La reducción del gasto político necesario, ya lo saben, es una de las señas de identidad de Vox, y solo Vox somos el único partido que aboga por reducir el gasto político redundante y necesario, y por eso también traemos a la Cámara esta semana dos iniciativas para reducir el coste de la Administración. La primera se debate este martes en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, suprimir las subvenciones a los partidos políticos, incluyendo los gastos de campaña. Es decir, que las formaciones políticas las paguen sus propios miembros, que se paguen sus propios gastos. Es muy sencillo. ¿Qué ha dicho el resto de grupos políticos? Adivinen, que no. Insisto, estamos dispuestos a sostenernos con los ingresos generados por nuestros propios afiliados. Vox es un partido que ha demostrado que se puede hacer, pero los demás partidos siguen queriendo vivir a costa del erario, es decir, a costa de todos ustedes. Segunda iniciativa, a debate mañana, miércoles, en la Comisión de Política Territorial. Limitar los asesores de las delegaciones de Gobierno y reducir de forma drástica el personal eventual de confianza. En realidad, no haría falta una gran explicación. Es bastante sencillo, algo tan lógico, tan sensato como administrar con cuidado, con esmero, con austeridad el dinero público, que, como digo, es de todos. No harían falta muchas razones, pero es que en este caso, y mientras el sanchismo no desaloje la Moncloa, es de extrema urgencia limitar el poder saqueador de este Gobierno. El 10 de enero de 2020 leímos el Gobierno más caro de la historia. Sánchez dispara en 2 millones de euros solo el gasto en personal. El 21 de marzo del 2022 leímos el Gobierno gasta durante la crisis un 24% más en asesores nombrados a dedo. Y miren, es que no se puede seguir insultando al pueblo español de esa manera. Habrán leído que en la Asamblea de Madrid hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular para reducir también el número de diputados del Parlamento Autonómico, porque en un momento en el que los españoles están sufriendo tanto, los políticos tienen que dar ejemplo. Las instituciones públicas tienen que dar ejemplo. Y la reducción de gasto político innecesario y redundante es de las primeras cosas que debería cometer un país como este. Y como ustedes saben, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Hay mucha gente que está teniendo que elegir entre encender la calefacción o pagar sus alimentos. Ayer una compañera nuestra nos decía que su hermano ha pagado la calefacción en su casa porque no se puede permitir simultáneamente pagar los gastos que tienen sus hijos y pagar la calefacción. Los españoles lo están pasando muy mal. Y los políticos que no lo entiendan, yo creo que van a acabar sufriendo las consecuencias en el voto de su falta de sensibilidad. O empezamos a reducir el gasto político necesario, o empezamos a simplificar la estructura administrativa del Estado en todos sus órdenes, o empezamos a ser un poco más cuidadosos con la manera en la que administramos el dinero de los españoles, o los españoles van a acabar muy enfadados con los políticos. Y por último, y muy brevemente, como siempre, estamos en una sala de prensa, así que vamos a dar algunas noticias. La primera es una noticia que viene muy atrás, concretamente de la noche del 31 de octubre, la noche de Halloween. Como saben ustedes, una niña de 16 años fue violada brutalmente y golpeada violentamente en Igualada. 4 meses después sigue en el hospital. Sigue en el hospital. Los médicos dicen que es muy difícil que se pueda recuperar del todo. En Murcia, un muerto en una pelea a puñaladas entre marroquíes en La Unión. También en Murcia, detenido un hombre de origen argelino por varios robos con violencia. Asaltaba a sus víctimas con un cuchillo de 21 centímetros. Zaragoza, un joven de 25 años recibe un machetazo en la cabeza tras ser atracado en el Casco Viejo. La víctima se encontraba en la calle con un grupo de jóvenes de entre 20 y 24 años, miembros de bandas juveniles, le agredieron con un machete y le robaron. Una vez en el suelo, le propinaron puñetazos y patadas. Barcelona, detenidos 2 hombres por agresión sexual y robo a una mujer en el distrito de Ciudad Vieja. En este caso, los Mossos no quieren facilitar la nacionalidad de los agresores. Si no la facilitan, se pueden ustedes imaginar
que no son españoles. Barcelona, de nuevo, 2 argelinos violan a una menor de edad en el aparcamiento de una discoteca en Sant Quirze del Vallès. En la playa de Barceloneta, detenido un hombre de origen magrebí por intento de homicidio, agresión sexual y robo con violencia a una joven de 20 años. Los hechos son espeluznantes. El detenido intentó robar el móvil a la chica en la zona de discotecas, la arrastró a la arena de la playa y ahí le golpeó con una piedra, destrozándole la cara para posteriormente violarla. Orense, un marroquí de 21 años ha sido detenido por robo con fuerza en un bar de la zona de Oposío. Todo esto es de los últimos días. Y es solo un extracto, hay bastante más. No nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando la realidad que muchos políticos y muchos medios de comunicación quieren ocultar a los españoles. Y seguiremos reclamando para nuestros españoles, para nuestros conciudadanos, para los inmigrantes legales, para los inmigrantes pacíficos que también habitan con nosotros, que contribuyen, que trabajan y que hacen de España un país mejor. Fronteras seguras, barrios seguros. Sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. ¿Qué tal? Buenas tardes. No lo hemos logrado con el PP, a ver si con ustedes sí. La posición esencial de Vox con respecto al Sáhara es un plan de autodeterminación, un referéndum de autodeterminación o un plan de autonomía. No sé si nos puede definir cuál es la posición esencial de Vox en esto. Gracias. Bueno, aquí hay muchas cosas interesantes. La primera que hay que entender, y yo creo que es importante que lo entienda todo el mundo, y especialmente que lo entienda Marruecos y que lo entienda Argelia también, es que el cambio de posición que ha protagonizado Pedro Sánchez no se puede considerar una política de Estado. No es una política de Estado. Haber cambiado 45 años de política de Estado en un fin de semana, sin haber consultado con absolutamente nadie, sin haberlo meditado, sin haber sido capaz de explicar por qué lo ha hecho, sin haberlo consultado ni con sus socios de gobierno, ni en este Parlamento, ni con los demás partidos políticos, sin haberlo prometido en ningún programa electoral, sin haberlo consultado con absolutamente nadie, sin que lo supieran siquiera los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores que están por debajo del ministro, sin que lo supieran siquiera los diplomáticos especializados en esta zona, sin que quede claro cuál es el beneficio para España. Esto no es una política de Estado. Y como tal, le puedo asegurar que cuando dependa de nosotros, revisitaremos y reevaluaremos la situación y la decisión que tomó Pedro Sánchez de manera individual y que no supone una política de Estado. Respecto a la posición de Vox, mire, el Sáhara Occidental está bastante bien regulado y está bastante claro, como ha recordado, por cierto, la ONU, cuál es la situación que tiene. Y, por tanto, nos atenemos a la legalidad internacional. Y, como digo, si alguna vez se tomara una determinación acerca de cuál debería ser la posición de España, se haría de una manera lógica, sensata, prudente y teniendo en cuenta los intereses, por encima de todo, de España, no como se ha hecho en este caso. Sí, muy buenos días. Portavoz en directo para 7 al día. Le quería preguntar si le parece suficiente esa respuesta del Gobierno con 500 millones de euros para los manifestantes y las personas que han ido a la huelga en el mundo del transporte, a los que en esta semana pues, no han parado de llamar ultraderechistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como se supone que la ultraderecha somos nosotros y luego el Gobierno ha dicho que todos esos miles de autónomos, transportistas, profesionales del sector son todos ultraderecha, pues les damos la bienvenida a todos esos miles que, según el Gobierno, pues son de Vox, entiendo, por relacionar una cosa con la otra, ¿no? También le brindo un ejercicio de matemáticas para Progres. Si dice el Gobierno que estos son solo el 10% de los transportistas y que no representan a nadie, y que las centrales sindicales representan al 90% de los transportistas, ¿cómo es posible que el 10% de los transportistas estén generando semejante impacto? Yo creo que debe haber alguna desproporción entre lo que dice el Gobierno y lo que pasa en la realidad. Y le aseguro que la actitud de la ministra, insultando o pretendiendo insultar a los transportistas, no mejora la situación. Antes, al contrario, yo creo que la empeora. Y yo creo que la situación en la que está la ministra de Transportes es cada día más endeble, porque las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de los transportistas no se pueden encontrar con un portazo, no se pueden encontrar con insultos, o lo que ella cree que son insultos. No se puede encontrar con un rechazo frontal simplemente porque no pertenecen a los sindicatos que le gusta a este Gobierno. La realidad en la calle es muy palpable. La realidad es que los transportistas
no pueden poner dinero para trabajar. Todo el mundo trabaja para ganar dinero, no tienen que poner dinero en su oficio diario. Por tanto, comprendemos perfectamente la desesperación de muchos profesionales del sector del transporte, especialmente de esos autónomos que tienen enormes dificultades, no digo ya ni para ganar, sino para empatar en el ejercicio de su función, y apoyamos sus justas reivindicaciones. Por cierto, cuando el Gobierno diga que ha habido situaciones, como las ha habido, de piquetes violentos que han impedido el legítimo derecho al trabajo de aquellos que lo hayan querido ejercer, hay que recordarles que han sido ellos los que han aprobado una ley precisamente permitiendo la actuación de estos piquetes. Y por eso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden actuar para impedirlo, porque este Gobierno ha pasado una ley para permitir que esto suceda. Por tanto, el Gobierno está en una situación, a mi gusto, crítica. El daño que están infligiendo los españoles es cada vez mayor, y en concreto la ministra de Transportes como el ministro de Exteriores, por la situación actual que he descrito, creo que no deben durar mucho más en este Gobierno. Bueno, a mí me pueden parecer suficientes o no, pero claramente a los transportistas no les ha parecido suficientes, puesto que han decidido continuar con la huelga. Y es más, aquellos que sí se han sentado con la ministra han decidido sumarse a la huelga. Por tanto, como digo, cada paso que da esta ministra es un paso más hacia el caos, hacia la confrontación y hacia el daño que están infligiendo a España. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle si considera que el Gobierno debería de reunirse con la plataforma que ha convocado los paros, y respecto a la comparecencia de Pedro Sánchez en un monográfico del Sáhara, ya hay muchos grupos que han pedido su comparecencia. Vox no lo ha hecho porque no tiene suficientes diputados. Quería saber si tienen planeado unirse a algún otro grupo o apoyar la propuesta de otros compañeros. Gracias. Gracias. En la Junta de Portavoces de hoy ha quedado muy patente que todos los grupos, excepto el PSOE, y no sabemos si Podemos, porque se ha callado, no ha dicho, pero todos los demás grupos, y mire que son grupos distintos, hemos exigido que Pedro Sánchez comparezca mañana y que no espere una semana para hacerlo, porque la situación es suficientemente grave y suficientemente urgente. Pero la mesa, o mejor dicho, la presidenta, en un intercambio que ha tenido, en este caso con Aitor Esteban, ha decidido que la costumbre está por encima de la ley escrita, o al menos eso ha sido la conclusión que ha sacado Aitor Esteban, y por tanto pues ha rechazado la solicitud que hemos presentado todos de manera oral de que el presidente compareciera mañana. Como usted bien dice, nosotros no hemos podido pedir la comparecencia formalmente ante el Pleno de la Cámara porque carecemos de los 70 diputados necesarios para ello, por ahora. Ya llegaremos pronto a ese estado. Lo que sí hemos pedido, evidentemente, es la comparecencia del ministro de Exteriores, pero pensamos que es mucho más importante el presidente del Gobierno. Por tanto, que mañana comparezca el ministro de la Comisión Mixta de la Unión Europea o de Exteriores, pues es necesario, pero no es suficiente, porque lo que realmente prima es que comparezca el presidente del Gobierno. Y no porque lo diga yo, sino porque en su última comparecencia el ministro Álvarez dijo, con buen sentido, que la política exterior la marca el presidente del Gobierno. Por tanto, ante una situación de semejante gravedad, ante un cambio de política después de 45 años que habían mantenido los gobiernos anteriores, ante un caos como el que se ha generado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es absolutamente imprescindible que comparezca el presidente del Gobierno. Y, sin embargo, el Partido Socialista, Podemos y la presidencia de esta Cámara pues, han evitado que podamos solicitar que comparezca, como digo, urgentemente mañana miércoles. Sobre la reunión, que si la ministra de Transportes debe recibir a los transportistas que están generando la huelga, pues yo creo que es evidente que sí, porque, como estamos viendo, se está empezando a generar un caos en la cadena logística. Esto puede llegar a generar problemas graves de distribución y, por tanto, de habituallamiento para todos los españoles y, como es obvio, el Gobierno debe sentarse a negociar, escuchar, como digo, las legítimas reivindicaciones de un sector que está sufriendo mucho, como están sufriendo tantos españoles, y que no pueden ser simplemente olvidadas bajo la idea de que son de la extrema derecha. Ya sabemos que para este Gobierno todo lo que no esté de acuerdo con ellos es la extrema derecha. Podemos decir que Felipe González es de extrema derecha, Ciudadanos es de extrema derecha, PP era de extrema derecha, nosotros somos de extrema derecha, los transportistas son de extrema derecha. Todo el mundo que no esté de acuerdo y que no siga los criterios de este Gobierno es de extrema derecha. Pues mire, efectivamente, cada vez somos más los que estamos en contra de este Gobierno por los motivos más diversos y, como no creo que vayan a reaccionar, creo que este Gobierno lo pagará muy caro en las urnas.
Sí, portavoz, tenía dos preguntas. Ha hablado usted de la necesidad de administrar bien el dinero público. ¿Qué opina de que el Gobierno destine una gran parte de los fondos europeos en reformas del Palacio de Vacaciones del señor Sánchez, 335.000 euros, según las noticias que conocíamos del medio del debate? Y también quería preguntarle, porque algunos medios dicen que el Partido Popular les copia el discurso a ustedes. Feijóo ya habla de violencia intrafamiliar, la señora Gamarra acaba de decir de la necesidad de eliminar el Ministerio de Igualdad. ¿Tiene usted esa sensación y, bueno, a qué cree que se debe? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente, cada vez son más los españoles que llegan al sentido común, que llegan a las mismas conclusiones que nosotros, algunos de ellos habiéndolas criticado antes. Eso es algo que nos satisface mucho, porque creemos que la senda del sentido común, que la senda de las ideas razonables, no es exclusiva de Vox. Es verdad que Vox es el único que ha defendido cosas de mucho sentido común, pero nos alegra y nos agrada que vayamos poco a poco generando ese pequeño cambio cultural que es necesario y que es previo al cambio político que llega después. Por tanto, los que nos copian aciertan y hacen muy bien en copiarnos. Lo vemos a diario en el ámbito de la Comunidad de Madrid, lo vemos a diario en este Parlamento y lo vemos en la calle también. Yo creo que eso es algo por lo que todos nos debemos felicitar. Es una gran noticia. Respecto a los fondos europeos, lo hemos dicho muchas veces, hay enormes oportunidades para España si gestionáramos bien esos fondos europeos, especialmente en el ámbito de las infraestructuras que hoy se hacen más necesarias que nunca, en el ámbito de materia energética. Es obvio que llevamos diciendo desde hace años y estábamos solos, hoy nos van acompañando un poco más, que en materia, por ejemplo, de energía atómica, pues España tiene ya no una oportunidad, sino una necesidad imperiosa, porque el Partido Socialista y el Partido Popular durante todos estos años han impedido que concluyeran dos centrales nucleares que estaban a punto estaban a punto para empezar a operar, y además han ido cerrando todas aquellas que han ido cumpliendo 50 años sin contemplar la posibilidad de extender su periodo de vida útil con unas mínimas inversiones que hubieran sido extraordinariamente productivas. Es decir, que el PSOE y el PP, pero no el PP de hace 40 años, el anterior Gobierno, han cometido enormes errores en materia de energía que hoy serían subsanables gracias a esos fondos europeos. Y a eso es a lo que se debería estar destinando. A proyectos de infraestructura que generan un efecto y un impacto inmediato por las obras que se ponen en marcha de manera inmediata, pero que además tienen un gran efecto a medio y largo plazo y no son solo flor de un día ni gastos improductivos, que es lo que le encanta a este Gobierno. Formulo, portavoz, en nombre de Fernando Labrador, de la agencia EFE, la siguiente pregunta. ¿Considera que lo que acuerde ahora Sánchez con Marruecos puede comprometer a Vox si gobierna en el futuro? Como he dicho, lo repito, lo que Pedro Sánchez a título individual haya decidido no compromete a nadie en el futuro. No es una política de Estado, no lo ha consensuado en este Parlamento, ha generado un cambio del que no era consciente ni siquiera sus aliados de Gobierno, no ha consultado con Casa Real, no ha publicado en qué consiste, no hay ningún documento conjunto entre España y Marruecos que demuestre que esto tiene ningún sentido. Y, por tanto, el mensaje es muy claro. Cuando dependa de Vox, reevaluaremos absolutamente todo lo que tenga que ver con la postura y la posición de España respecto a Marruecos, a Argelia y, por cierto, también a Mauritania, y en absoluto nos sentiremos vinculados por las decisiones erróneas, espontáneas, carentes de profundidad, carentes de sentido común que haya tomado Pedro Sánchez por razones que él deberá explicar, pero que se nos antojan muy superficiales y, desde luego, muy dañinas para el interés de España. Muchas gracias a todos y buenas tardes.